Bueno, hace rato le hablaba bueno, se están haciendo estudios, informes, se está dotando de información a la gente, pues en todos los ámbitos y en este caso en materia económica y de decisiones que se están tomando en estos momentos. Le comenté hace ratito, muy al vuelo, que hay un informe de HR Ratings, sobre los fideicomisos y el saldo histórico. Le doy el dato más preciso sobre lo que está calculando, sobre lo que va a disponer, el alcance que tiene de lo que va a disponer el gobierno de la República después de que anunció que eliminará los fideicomisos públicos sin estructura. Estamos hablando de un cálculo que hace, en su gran mayoría, estos fideicomisos comprendidos en este análisis ascienden a 338 casos de fideicomisos públicos eliminables, digámoslo así, para que ese dinero que esté en esos fideicomisos se vaya directamente a la tesorería de la Federación. Bueno, son 338 casos y la suma de disponibilidades asciende a 740,000 millones de pesos. El monto total de los fideicomisos que contienen disposiciones legales o bien su mecanismo es objeto para atender disposiciones de salud, obligaciones laborales o pensiones y estabilización presupuestaria asciende a 457,000 millones de pesos, representando el 61.7% del total, por lo que estos recursos cuentan con un destino en específico y por ende no son sujetos a la obligación de transferir sus recursos a la tesorería de acuerdo con el decreto del 2 de abril. Entre ellos se incluye el FEIP. Entre otros, estamos hablando de estos fideicomisos que no desaparecen porque su fin es muy específico y tienen estructura. Los que no tienen estructura y sí son susceptibles de desaparecer son los 338 y la cifra global que calcula HR Ratings es de 740,000 millones de pesos. Bueno, este es un estudio que está disponible ya. Otro estudio que ha salido en estos días, importante sin duda, es de la CEPAL. Este informe especial, que de hecho es el informe especial número 1 de COVID-19. El doctor Enrique Dussel Peters nos compartió este informe en esta semana, nos compartió este registro que está haciendo la CEPAL, hablando de América Latina, hablando del Caribe, ante la pandemia del COVID-19, los efectos económicos y sociales, y hace ahí un recuento, una recapitulación del tipo de efectos que hay y que va a haber a nivel mundial y por supuesto en la región. Le pedimos a Enrique que nos tomara la comunicación, así como lo hizo el domingo pasado, el 5 de abril, cuando estuvimos juntos en la mesa de debate sobre los anuncios hechos por Andrés Manuel López Obrador por la pandemia. Bueno, te llamamos de nuevo, Enrique, para conversar contigo sobre este informe, esto que está circulando internacionalmente y que nos habla del alcance que la CEPAL está viendo de los efectos de todo esto. Gracias, doctor, por estar aquí esta mañana. Bienvenido, como siempre. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Pues estamos hablando de este desglose que se hace, ¿no? ¿Cómo lo ves? Efectos mundiales, efectos regionales, América Latina, el Caribe, México. ¿Cuál es el mapa, Enrique? Mira, yo creo que contamos hoy en día con un grupo de elementos internacionales para situar los impactos socioeconómicos de la crisis de salud y socioeconómica en México. Es decir, me parece que es muy útil conocer lo que está sucediendo en otros lugares del mundo con base en todo un grupo de estudios. Yo llamaría la atención, entramos en detalle sobre este observatorio que ha generado la CEPAL recientemente y que pone a disposición de todos los interesados en el portal de la CEPAL. Por cierto, hay un monitor de la Organización Internacional del Trabajo, muy valioso también, explícitamente sobre el empleo, ¿no?, a nivel internacional en América Latina, incluyendo a México también. Y por cierto, en lo que estaba esperando tu llamada, veo hace un par de minutos, sale ahí una reciente noticia del New York Times, en la última semana hay 6.6 millones de nuevos desempleados en la última semana en Estados Unidos, ¿no? Lo cual abona a comprender semana, Enrique, perdón que te interrumpa, 6.6 en la última semana, millones.
6.6 millones y se están esperando que para abril sean unos 20 millones de desempleados, ¿no? Con eso nos acercamos, por cierto, al escenario del secretario de Tesoro Múnich de Estados Unidos, que planteaba una tasa de desempleo cercana al 20% en Estados Unidos, ¿no? De nuevo, estos no son escenarios catastrofistas, sino que 100% realistas, ¿no? Son todos elementos, yo te diría, relevantes para nuestra América Latina y para México, ¿no? Sin la menor duda. En lo que estaba ofreciendo la CEPAL, estos Sí. efectos, bueno, al final de cuentas, ¿qué cálculo hace en lo global este organismo de Naciones Unidas? Mira, me parece que el esfuerzo de la CEPAL es muy valioso para América Latina y para México. Todas estas discusiones que hemos tenido en los últimos días, desde el domingo, y que tendremos en el futuro, entre otras en la discusión de cuál va a ser el costo de la crisis socioeconómica de salud humanitaria en América Latina y en México. Va a tener un costo muy sustantivo, y quién lo va a pagar. El documento de la CEPAL, número 1 que tú señalas, que está a disposición de todos los radioescuchas e interesados, yo te diría, sobre todo nos permite ofrecer una estructura de la discusión, ¿no? Más allá de la crisis que señala como una crisis sin precedentes, yo destacaría, uno, la importancia del Estado y del sector público como un ente de planificación. Yo te recuerdo recientemente Alicia Bárcenas, la secretaria general de la CEPAL, señalaba un impacto en el PIB para el 2020 en México de alrededor de menos 6%, y hay toda una discusión ahí sobre escenarios diversos, ¿no? Señala también los efectos estrictamente en el sector salud y hace comparaciones, qué sé yo, de las Malvinas a Mexicali, el impacto que pudiera tener en sectores específicos. La CEPAL señala un grupo de sectores que son particularmente relevantes en cuanto a los efectos de esta crisis, como el comercio, turismo y el transporte, entre otros. Y un tema que me pareció muy relevante, y lo cito, y yo te diría, lo leo en la página 4 de este documento, es: todas las empresas, independientemente de su tamaño, se ven afectadas, en particular en los sectores de la aviación, el turismo y de servicios como el comercio. Tendrá una pérdida de puestos de trabajo en sectores específicos, y hace relevancia a las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que ha estado en boca de todos. Yo creo que hay un gran consenso en que este sector es particularmente relevante en términos de generación de empleo y requiere de una atención, y esta se le ha dado, ¿no? Yo terminaría, Carmen, simplemente destacando al final del documento hay un grupo de propuestas puntuales, ¿no?, que creo que vale la pena recordar en la discusión mexicana actual. El documento tiene 4 o 5 propuestas, destaco 2. Una dice: es necesario un estímulo fiscal de un monto suficiente, y yo destacaría suficiente, para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos, ¿no? En otros documentos la CEPAL señala que hacer más eficiente el presupuesto actual no va a ser suficiente, no será, es decir, la dimensión de esta crisis requiere de un paquete fiscal nuevo, no seguir con el mismo presupuesto que se tenía previsto para el 2020. Y después, un segundo aspecto
que propone este documento dice, es necesario reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables, primero los pobres, diría el gobierno en México. Yo creo que en este segundo aspecto se ha hecho mucho, bastante en México. En el primer aspecto, un estímulo fiscal suficiente, es donde se está centrando buena parte del debate en México en cuanto a los costos y quién va a pagar el paquete fiscal para la recuperación socioeconómica. Ni más ni menos. Déjame cerrar, Enrique Dulce, el doctor, con esta parte donde la CEPAL en este estudio está pues hablando que ya de por sí veníamos de un contexto bastante lamentable en términos de pues la desconfianza en la globalización, la desconfianza en el multilateralismo como herramientas para el desarrollo económico, por un lado, y desempeños económicos de la economía que ya eran débiles antes de la pandemia. Circunstancias que ahora, bueno, pues seguramente muchos gobiernos que ya de por sí venían cargando los malos resultados y lo que venía en materia de crecimiento, pues le echaran la culpa al COVID-19 completa, ¿no? Pero al final hay que hacer un alto en el camino para decir, ya venía la economía mundial y algunos países en fase de decrecimiento, con aromas de recesión. Claro. Mira, me parece que el documento es muy valioso para sistematizar la discusión socioeconómica de salud, pero con impactos en la educación y en una cantidad de otros sectores. Pero yo te diría sobre todo para entender el impacto sistémico, social, económico en América Latina y por supuesto en México, ¿no? Por lo cual se requiere también de una respuesta sistémica. No es suficiente solo dedicarle a las micro, pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas también se van a ver afectadas, y el turismo y la educación y el comercio, se requiere de una perspectiva que comprenda la magnitud y la dimensión del impacto que tendrá la crisis del COVID y una respuesta adecuada, como dice la CEPAL, suficiente que comprenda las magnitudes, como está sucediendo en Estados Unidos en estos días, en estos momentos, y en donde yo diría, agregaría yo, eso ya no lo dice el documento de la CEPAL, donde es fundamental comprender que en el 2020, por supuesto, que no se van a generar empleos, no se van a generar 2 millones de empleos, sino que vamos a perder masivamente empleos y hay que encarar esta circunstancia. Definitivamente, ¿no crees que podamos cumplir pues no sé si promesa, la apuesta principal del presidente, que es generar 2 millones de empleos, pues en un contexto con medidas que ya se han discutido tan ampliamente del domingo para acá? Mira, me encantaría, ojalá. Nos gustaría a todo el planeta que fueran 2 millones, eso no hay duda de que nos gustaría que creáramos 2 millones de empleo, no hay duda. La pregunta es si se puede, si hay las condiciones, si las medidas que se están tomando son para eso. Ese es el gran debate. Mira, ojalá, yo sé que no hay cabida acá para sarcasmos, ¿no? Pero tal vez la generación de empleo sea de menos 2 millones de empleos, no de más de 2 millones de empleos. Lo que indicó la secretaria del Trabajo ayer va en esa dirección. Se han perdido en el corto plazo 350,000 empleos y pensar que se vayan a generar empleos, no 2 millones, que se vaya a generar un empleo en el 2020, me parece que es muy iluso. A ver, la gran cuestión, Enrique, es el qué hacer, porque al final de cuentas el tsunami está aquí ya, los efectos son mundiales. Lo que acabas de decir, el dato que estás leyendo del New York Times esta mañana es tremendo en Estados Unidos. Bueno, tenemos que hacernos cargo de que el asunto va a ser una sacudida brutal. Tú decías el domingo que un cálculo posible de una caída en este trimestre que ya empezó es del 36%, algunos otros piensan que del 20%, como lo hemos podido ver, en fin, pero de 2 dígitos sin duda, el más pesado pronóstico ese que te escuchamos a ti, pero digamos hay una
en este momento, justo cuando tú y yo estamos hablando de este inicio de trimestre a lo que sigue, es donde vendrá la crisis más fuerte, en donde habrá efectos más fuertes en materia de empleo, de cierre de negocios, de caída de los ingresos tributarios, de lo que la crisis significa. La gran pregunta pues es el qué hacer, y por eso este debate entre empresarios y gobierno es clave en este momento. Vamos contra el tiempo, cada minuto que se pierde en tomar decisiones precisas, eficientes, que enfrente la situación, pues va en contra de todos. Por cierto, el dato de la caída del PIB en el segundo trimestre no es mía personal, sino que es de JP Morgan. No, sí, citabas a JP Morgan, no, porque sí, no te lo discutimos a ti, pero sí lo citabas. Es decir, la variedad de datos que hay ahorita coinciden en que este trimestre que está en curso va a ser tremendo. El Así más fuerte es el que tú citabas del JP Morgan, que es el de 36%. Correcto. Entonces, mira, yo te diría qué hacer. Para empezar, tener claridad sobre la dimensión, la profundidad sistémica. Esta crisis va a afectar la oferta, va a afectar la demanda, va a afectar a microempresas, va a afectar a grandes empresas, y se requiere de una respuesta sistémica. El documento nuevo de la CEPAL, por ejemplo, hace referencia a los bancos centrales. He escuchado poco sobre respuestas de política monetaria del Banco de México, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces se requiere de una respuesta sistémica, yo te diría, hoy sin excluir a nadie. Hay sectores que se van a ver más afectados, otros menos afectados, y el debate de economía política, yo te diría, es de cuánto nos va a costar este paquete. No va a ser disminuir 3%, 5% los sueldos de altos funcionarios. Eso no va a ser suficiente. El documento de la CEPAL es muy valioso para ver cómo diferentes países internacionales y en América Latina están encarando fiscalmente este esfuerzo, y diferentes esfuerzos. Cuando uno entra a la página de la CEPAL, medidas que están tomando países en América Latina en educación, en turismo, fiscales, etcétera, número de medidas, que es si tú quieres, indicador bastante débil, pero México siempre aparece como uno de los países, yo te diría, más tenues, que menos medidas está tomando con respecto a Brasil, Argentina, Panamá y otros países. Hay que tener una apertura ideológica, yo te diría muy pragmática, y aprender lo que está haciendo Estados Unidos, Alemania. Un caso muy importante que bien valdría la pena discutir pronto es el caso de China. China está festejando la ciudad de Wuhan, ayer abre sus puertas. Bueno, pues ¿qué hizo China? ¿Qué hizo la ciudad de Wuhan? Etcétera, ¿no? ¿Qué hizo China para esto? Bueno, lo platicamos el domingo y ahora lo refieres nuevamente. ¿Por qué no sobra reiterar ciertas ideas como este análisis que has hecho en estos programas con los que hemos estado compartiendo espacios? ¿Qué tipo de cosas se están haciendo en otros lugares que apliquen a México, que pueden ser aplicables a México? Desde luego no necesariamente hay recetas universales, pero hay ciertas cosas que según tu punto de vista o tu análisis podrían ya estarse planteando en México de manera urgente. Mira, de nuevo, hay muchos frentes, hay temas estrictamente en el ámbito de la salud. Creo que hay un consenso sobre la importancia de las empresas de menor tamaño. Eso se está haciendo en todos lados, de China, Estados Unidos, y hay un consenso en México. Pero donde no hay un consenso, un tema, y podríamos elaborar muchos otros, es, yo creo que el sector productivo tiene, y la recuperación del sector productivo tiene que integrar explícitamente a las empresas, a la economía en su conjunto, incluyendo a las grandes empresas, ¿no? Esto no significa regresar al pasado. Me parece que, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009 en Estados Unidos, se implementaron instrumentos muy valiosos en donde el sector público apoyó
a sobrellevar a las grandes empresas, por ejemplo, en el sector automotriz, apoyó a las grandes empresas, esto pudiera ser para México, haciéndose copropietario de estas empresas. Necesitas 20 pesos, ¿cuál es tu capital social? Y estos 20 pesos, ¿cuánto es de tu capital social? Y eso significa que hoy en día me hago a través de acciones directamente copropietario de tu empresa. Ojo, no me interesa ser copropietario de tu empresa, en 1, 2, 3 años vendo estas acciones de nuevo, etcétera. Entonces, hay que ser más pragmáticos, me parece, y el sector público en México tiene una enorme amplitud de medidas fiscales que tenemos que empezar a pensar anteayer, no mañana. Anteayer, no mañana. Pues, doctor Enrique Dussel Peters, gracias como siempre por estar aquí para compartir tu punto de vista, tu análisis. En momentos como este es muy importante detenernos pues con toda la amplitud y la mirada abierta hacia lo que está pasando en el mundo y desde luego las decisiones que están tomando en México. Gracias por estar aquí, Enrique. Hasta la próxima. Un abrazo. Igualmente, gracias Enrique Dussel Peters con este análisis. Y bueno, pues sí, ahí está el estudio del que estamos hablando aquí esta mañana con el doctor Enrique Dussel, América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19, los efectos económicos y sociales. Hay una parte, además de lo que ha dicho Enrique, donde se detiene la CEPAL en el tema de las empresas, el comportamiento de las empresas. Dice que el comportamiento de las empresas seguirá cambiando en el sentido de un aumento de la localización en lugares más cercanos a sus grandes mercados y la confianza en los proveedores mundiales se deteriorará. Esto dará lugar a lotes de producción más pequeños, a la pérdida de economías de escala, de alcance y de aprendizaje. Todo ello repercutirá negativamente en el empleo, los salarios y la distribución de los ingresos. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, se ven afectadas, en particular en los sectores de la aviación, el turismo y de servicios como el comercio. Muchas ya enfrentan una importante disminución de sus ingresos, el aumento de la insolvencia y la pérdida de puestos de trabajo en sectores específicos, lo que tendrá un marcado impacto en el mercado laboral. El mantenimiento de operaciones será especialmente difícil para las micro, pequeñas y medianas empresas. La crisis del COVID-19 acelerará algunos cambios estructurales en curso en la última década. Por ejemplo, las cuarentenas forzosas aumentarán la virtualización de las relaciones económicas y sociales. El teletrabajo prevalecerá en más industrias y regiones y la digitalización avanzará aún más rápido. En este marco, las empresas más avanzadas tecnológicamente aumentarían sus ventajas en relación con las empresas atrasadas, en particular las MIPYMES. Además, los largos periodos de cuarentena de los trabajadores fomentarían la inversión en automatización y robótica. Algunas empresas de alta tecnología ya han aumentado el uso de herramientas de inteligencia artificial para enfrentar la falta de trabajadores por las cuarentenas. Es parte del análisis global que está compartiendo la CEPAL, bueno, el análisis de América Latina y el Caribe, tomando también de referencia los efectos a nivel mundial, para revisarse sin duda estos estudios que están ya circulando en estos días. Son las 9 de la mañana con 2 minutos en el tiempo del centro de la República. Tenemos un resumen de noticias, luego una pausa. Vamos a recuperar una parte o algunos fragmentos de lo que fue el programa de ayer de Jonathan Torres. Un saludo a Jonathan. Ayer tuvo un programa muy bueno también.